no teníamos ni idea de cómo fabricar, empezamos a buscar en Google cómo se fabricaban zapatillas, empezamos a llamar, cuando llamábamos a los fabricantes se pensaban que les estábamos vacilando porque nosotros no sabíamos qué preguntar. Pues fue muy difícil para mí. Yo no me atrevía a decirlo en casa porque bueno, mis padres no son empresarios y... Bueno, tienes que romper ciertas barreras con la educación que has recibido, que ha sido maravillosa, pero hay cosas que no están encajando contigo. Ya sé lo difícil que es montar una compañía, ya sé lo difícil que es perseguirla, ahora estamos tomando la convicción de rehacerla. Entonces nosotros hemos tenido un montón de problemas, la verdad. Yo creo que el resumen de ellos, y ahora si queréis entramos un poco a detalle. Bueno, hoy tenemos en el podcast de la Fundación a un grandísimo amigo que te hemos visto crecer, porque sí. Yo creo que nos conocemos casi desde cuando yo entré en la Fundación. Jaime es uno de los fundadores de Pompey, emprendedor, amigo de la Fundación, ahora padre también, desde hace 4 años. Sí. Y bueno, Jaime, queríamos hablar un poco contigo, que nos cuentes tu experiencia y lo que son para ti un poco los valores dentro del mundo de la empresa. Y quiero empezar contigo un poco por el final. Vale. Si tú, sabiendo lo que sabes ahora sobre emprender, te dijesen que lo volvieses a hacer, ¿lo harías? Sí, sí. Porque creo... Es que tiene que ver, yo creo, mucho con el tipo de persona que eres, el tipo de perfil que eres. Y creo que en general la cabra tira al monte y yo siento que estoy hecho para la empresa. Entonces diría que sí. ¿Con qué matices? Claro, no sabía lo dura que era. Pero quizás si lo sabes, no lo volviese a haber hecho, ¿no? Pero sí. Sí lo volverías a hacer. Sí. Vale, cuéntanos un poco tus comienzos cuando tú terminas el cole, estudias tu carrera, ¿qué estudiaste? Yo estudié ADE en CUNEF. Vale. Y cuando terminas la carrera, ¿trabajas en algún despacho? Cuando termino la carrera, antes de terminar la carrera, nosotros empezamos a montar Pompey. Fueron los primeros años de Pompey, en cuarto y quinto de carrera. Y en quinto de carrera ya acabo la carrera y entro a trabajar en Price, que estuve 3 meses. Vale. O sea, empezáis en la carrera. ¿Cómo empezáis? ¿Con quién empiezas esta aventura? Bueno, empezamos 3 amigos y yo, y un poco con la idea de nosotros, en concreto uno de mis socios, Cosme, y yo, siempre habíamos hecho cosas, ¿sabes? Siempre habíamos como montado torneos de fútbol, montado torneos de pádel para pagarnos los veranos. Yo con otros amigos había empezado comprando Superga en el Corte Inglés de oportunidades y vendiéndosela a mis amigos en la universidad a mitad de precio de lo que se vendían en la calle. Entonces como que siempre me ha gustado hacer cosas, y hubo también en algún momento donde, oye, pues mis padres durante unos años pues tuve la suerte de que me pudieron dar muchas cosas, durante otros años menos, y esos años también me ayudaron a que si yo quería pues seguir viajando con mis amigos o seguir comprándome cosas mías, pues tenía que trabajar. Y entonces eso me impulsó mucho también a empezar a hacer cosas. Y empezó así, nos gustaba mucho la ropa, nos gustaba mucho el fútbol, empezamos a diseñar camisetas, decidimos empezar por zapatillas, lo estoy resumiendo un montón, ¿no? Pero el core de la idea fue así. Y entonces nos juntamos y empezamos a diseñar nuestra primera zapatilla y cuando la sacamos al mercado pues tuvimos la suerte de que a la gente le encantó. Vale. Y eso pasó entre medias de nosotros acabando la carrera. Y entonces ahí yo había empezado procesos para entrar en otras compañías y en este caso pues Price me cogió. Y lo que pasa es que yo ahí estuve 3 meses porque tenía claro que en una parte de mi vida estaba siendo muy mediocre y en otra parte de mi vida profesional, bueno, no sé si estaba siendo excelente, pero estaba siendo lo mejor que podía ser, la verdad. Y con mucha más pasión, ¿no? Y esa energía era incomparable, la verdad. Y bueno, esto lo he contado yo en algún congreso, pero me acuerdo que también me di cuenta que profesionalmente me iba a ser imposible competir en un entorno laboral que a mí no me motivase, porque veía gente
en el máster y veía gente en mi trabajo brillando, y cuando les preguntaba por qué brillaban, la verdadera razón era porque ellos sabían por qué estaban ahí. Y eso a mí sí que me hizo pensar mucho y me animó mucho a... Fue muy difícil porque tuve que dejar... Pues fue muy difícil para mí. Yo no me atrevía a decirlo en casa porque, bueno, mis padres no son empresarios y entonces lo dejé en el trabajo antes que decirlo en casa. Bueno, ahora lo recuerdo con cariño, la verdad, pero en aquel momento era como una decisión hipertrascendental, como que de repente yo siento que es la primera decisión que tomé en mi vida. Bueno, es que también por aquel entonces todavía el tema del emprendimiento y demás no estaba tan a la orden como ahora, ¿no? ¿Y qué teníais? Pues nada, muy pocos años. 22 años. 22 años. 22 años. Sí, o sea, yo creo que ahora se va... No sé si aceptar, no sé si la palabra es aceptar, porque luego cuando coges perspectiva, España es un país de pequeños empresarios. Lo que pasa es que es curioso, nosotros venimos como de un entorno como conservador, donde nos han dado un estilo de vida, pues gracias a Dios, muy bueno, y ves muy pocos empresarios a tu alrededor. Es muy curioso, y yo creo que tiene mucho que ver con tratar de mantener el nivel de vida que te han dado, ¿no? Y entonces se ve muy poco y entonces normalmente no es tanto el apoyo que puedes encontrar alrededor y sí más, oye, pelea por la seguridad que te han conseguido dar a ti. Yeah. Y cuando tú no encajas tanto con ese mensaje, bueno, tienes que romper ciertas barreras con la educación que has recibido, que ha sido maravillosa, pero hay cosas que no están encajando contigo. Y eso es un proceso con 22 años. Bueno, pero la suerte también que tenías es que tenías dos amigos claro, que sentían o querían sí, lo mismo que tú. Tuve 3 amigos que en efecto sentían esa misma inquietud, entonces nos arropamos bastante y tiramos para adelante, pero yo me acuerdo en esos momentos como de... me acuerdo el momento que decidí que le iba a dejar el trabajo, claro, fui directo a mi jefe sin pensármelo, me dijeron que tenía que hacer la entrevista de recursos humanos. Ahí a mi madre le escribieron un mensaje porque tenía una amiga ahí en Price. Oye, ¿sabes que tu hijo acaba de dejar el trabajo? Joder, tuve una conversación en mi casa increíble. Me acuerdo que las primeras veces que me ponía a trabajar en casa me ponía traje para que mi madre no pensase que estaba tirando mi vida laboral, ¿sabes? Porque mi madre sufrió muchísimo. Ya. Bueno, pero a lo mejor también un poco por la incertidumbre, ¿no? Entiendo. Bueno, claro, sí, porque... Bueno, mi madre tiene una aversión al riesgo muy baja. Yeah. Ellos habían hecho muchos esfuerzos pues, por darme la mejor educación que ellos consideraron. Y yo creo que su perspectiva de eso era mi hijo va a vivir tranquilo, por lo tanto yo voy a vivir más tranquila. Yeah. Y luego yo creo que mi madre con más años también sabía lo difícil que era la empresa, que yo no lo sabía. ¿Sabes? Total. Pero para mí no había otra opción. No sé cómo explicarlo. No... Me ha pasado más veces en mi vida de... No sé, si lo veo claro, voy. Lo tenías clarísimo. Y cuéntanos, porque claro, tú esto lo has contado en los congresos, pero mucha gente que nos ve aquí en el podcast de la Fundación no sabe la historia. Empezáis en la carrera, diseñáis una zapatilla vosotros. Sí. ¿O contratáis un equipo? ¿Con qué dinero empezáis? ¿Habíais ahorrado algo de dinero? No, diseñamos... Nosotros teníamos en la cabeza una idea. Como he explicado, veníamos como un entorno conservador. Pero nos encantaba la moda, siempre nos ha gustado la moda, siempre nos ha gustado el fútbol, la música, toda esa parte cultural, bueno, siempre la hemos consumido. Y entonces queríamos diseñar una zapatilla que pudiese exponértela en una situación tanto formal como informal. Eso es de donde nació la marca. Entonces hicimos un primer modelo de zapatilla, que fue la Higby, que siempre como que la visualizamos, oye, nosotros yendo a la universidad necesitamos algo que te pudiese aguantar en una presentación y te pudiese aguantar en el día a día con tus amigos. Y la diseñamos nosotros, pusimos 3.000 euros cada uno, que sacamos, pues yo tenía todo esto de los trabajillos que había hecho, mis padres me echaron un cable también para llegar a los 3.000, cada uno lo sacó de donde pudo y montamos la compañía y entonces empezamos a diseñar y no teníamos ni idea de cómo fabricar, empezamos a buscar en Google cómo se fabricaban zapatillas.
Empezamos a llamar, cuando llamábamos a los fabricantes se pensaban que les estábamos vacilando porque nosotros no sabíamos qué preguntar. Claro, el único conocimiento que teníamos era que queríamos hacer este tipo de zapatillas que se parecían a entre las Vans y Superga. Era un poco parte de las referencias. Había una zapatilla de Fred Perry que nos gustaba, era como una mezcla de 4 o 5 cosas. Pero no tenías ni idea del negocio. No, claro, nosotros no habíamos, per se, habíamos o sea, estudiado AD y nada ni de más. diseño tampoco. Nada. Pero lo que sí teníamos claro, yo creo, desde el principio, es que teníamos que poner algo encima de la mesa. Es como que sí que había una energía de persistencia, de seguir, que sí. Y nada, y a raíz de ahí conseguimos un fabricante, porque al principio los fabricantes nos pedían mínimos, que nosotros no teníamos ni dinero ni espacio para guardar todo lo que nos pedían, porque claro, en esa situación vivíamos en casa de nuestros padres, entonces tampoco podíamos pedir 3.000 zapatillas, no sabíamos dónde guardarlas. No tenías oficina. Claro, no teníamos oficina, no teníamos nada, lo que habíamos puesto era todo para hacer una primera producción. Y nada, pues en esa primera producción empezamos a generar nuestro perfil en redes sociales, ya 11 años atrás, que en aquel momento pues todo estaba empezando, todo el mundo estaba entendiendo cómo trabajar Instagram. Incluso las ventas online también, ¿no? No empezamos vendiendo online, de hecho empezamos comunicando en redes, como anticipando nuestra llegada, y ahí conseguimos un montón de seguidores porque a la gente le gustó la idea. Y entonces teníamos como 1000 y pico seguidores y solo 300 tapas. Las primeras tapas las numeramos del 1 al 349 para que hubiese, bueno, de alguna forma, si no te gustase el producto, por lo menos pudieses contar una historia del producto. Y salimos a la venta un mes después y gracias a Dios funcionó fenomenal. Y entonces ya empezamos a hacer como una especie de road trip de pop-ups por toda España, que ahora todas las marcas que han ido naciendo en los últimos años lo hacen elevado a la enésima potencia, pero nosotros era el mismo proceso. Primero lo hicimos en Madrid, luego lo hicimos en Barcelona, comunicábamos en redes sociales dónde íbamos a estar, solo vendíamos 3 días en cada una de las ciudades y nada, fue muy bonito. Y todo esto fue a través de redes, o sea, toda vosotros... esta comunidad lo hicimos a través de redes y en un momento de este proceso abrimos la página web y ahí vimos que nuestro camino para escalar la marca era online, porque abrimos la página web 3 días solo, hicimos una venta flash de viernes a domingo, el mismo proceso que el pop-up, quitamos el botón de comprar durante toda esa semana para que nadie pudiese comprar, para que se lo guardasen en su carrito, y de viernes a domingo solo permitimos comprar ahí. Y nada, y ahí entendimos nuestro modelo de negocio, que teníamos que escalar online, que era mucho menos intensivo en capital que poder abrir una tienda. Y así empezó Pompey, la verdad. O sea, realmente para ti, ¿cuál crees que ha sido vuestro diferencial con respecto a otras marcas o a otras zapas que también entiendo que en ese momento empezaban a salir? El tema de que lo contasteis bien en redes, porque entiendo que el crecimiento fue orgánico, que eso a día de hoy es imposible, ¿no? Claro, todo esto no había un duro. Todo era orgánico. Todo, claro. Bueno, yo creo que seguro que en el producto la gente encontró algo distinto. Esa idea que teníamos nosotros de formal-informal le pareció bien a mucha gente. Yo creo que ahí hubo algo. Y luego también tuvimos la suerte de entrar en un momento donde todavía no había tantas marcas y yo creo que esta forma de comunicar un poco tráiler de película sí que conectó bien con la gente. No me atrevería a decir diferencial, pues se llevaban haciendo trailers mucho tiempo, pero yo creo que eso conectó con la gente. Y la mezcla de esas dos cosas nos ayudó a coger tracción. Y luego yo creo que tuvimos mucha ambición en que no se quedase en una buena venta o 2 buenas ventas. Probamos muchas cosas, ¿sabes? Probamos más colores del producto, nos fuimos por toda España, abrimos una página web que no tenía el botón de comprar. Yo creo que la mezcla de esas N cosas hizo que la gente también le generase convicción, nuestra propia convicción. Pero esa primera chispa creo que es la combinación de ese producto y la manera de interaccionar con la gente a través de Instagram. Vale. Vosotros ahora lleváis 11 años, me has dicho. ¿Qué equipo tenéis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde vendéis? Bueno, ha sido un viaje muy bonito. Yo creo que Pompey ha tenido como 2 etapas muy claras. Nosotros nacimos de este producto, abrimos tiendas muy enfocado en España, o sea, en solo zapatilla, este tipo de zapatilla y en España.
y ahí llegó un poco el COVID. En este proceso entraron inversores y ahí llegó un poco el COVID. En el COVID uno de nuestros socios salió del día a día, bueno, habíamos tenido un tema de socios antes, pero luego Cosme volvió. En el COVID uno de nuestros socios salió del día a día y de alguna forma ahí rehicimos la compañía, porque pasó una cosa bonita que igual hay gente que se ve reflejado con esto, que es a nosotros nuestra idea empezó a pitar y lo asumió un tipo de público que no le gustaba tanto la moda, que era un tipo de público quizás más clásico, pero claro, es que a nosotros nos gusta mucho la moda. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar producto para ese público que nosotros interpretamos como más clásico y la venta también se empezó a ralentizar. Entonces, en el COVID nos encontrábamos en una compañía que no crecía como nos gustaría que creciese y creativamente muy lejos de donde a nosotros nos ilusionaba. Y entonces decidimos cambiar. Decidimos, oye, rehacer el proyecto hacia un sitio donde a nosotros nos ilusionase creativamente y donde nosotros sentíamos que el proyecto podía tener todavía más potencial, más pensando en una compañía internacional que algo nacional. Y entonces cambiamos el organigrama, cambiamos mucha parte del equipo, abrimos toda la línea de ropa, desarrollamos un montón de perfiles de calzado, desde la parte formal a la parte deportiva, empezamos a visualizar la parte de mujer y no tanto unisex, fue brutal. Y para mí es esa segunda parte de Pompey, que gracias a Dios nos ha hecho duplicar el tamaño y ha salido bien, pero asumimos un montón de riesgo, porque en esos cambios que dan las marcas siempre te encuentras una línea gris en la que no terminas, tu cliente, el que tienes, no entiende tu cambio, y al que quieres evolucionar no termina de validarte. Entonces hay como un gris en el que puedes perder a gente que te compra actualmente y no llegas a la gente, a ese público internacional que queríamos llegar, poniendo en valor, por supuesto, ambos. Pero nosotros teníamos una idea clara de que Pompey tenía que pelear por ser una marca internacional, porque nuestro cuerpo nos lo pedía, nos gustaba mucho la moda y había creativamente, sentíamos que en España cuando queríamos innovar había muchos clientes que nos decían, oye, pero ¿qué es esto? No lo entiendo, no lo compro, vosotros antes hacíais otras cosas que molaban más, y nosotros en nuestra cabeza realmente sentíamos que Pompey tenía la posibilidad de construir ese tipo de marca. Y para mí eso ha sido una fase preciosa, porque la primera fase de Pompey fue mucho de push, de persigo, de motivación, un pelín de intuición, pero esta segunda fase sabíamos lo que teníamos que hacer para cambiarlo. ¿Sabes? Ha sido un proceso consciente. Te puedo poner en un papel lo que hemos hecho, lo que no había funcionado en la etapa anterior y lo que ha funcionado en esta. Bueno, también teníais más experiencia, ¿no? Claro, pero para mí eso es muy gratificante ver que cuando lo haces a conciencia, parte de esas cosas traccionan porque ya se queda en tu sangre, se queda en tus venas. Realmente es un aprendizaje en base a una idea que tenías, porque en la primera fase tú tienes una idea y de repente funciona. Eso, por supuesto, te da aprendizajes, pero para mí esta segunda fase ha sido, vale, ya sé lo difícil que es montar una compañía, ya sé lo difícil que es perseguirla, ahora estamos tomando la convicción de rehacerla. Con todo lo malo que sabes de antes, ¿sabes? Con todo lo difícil que sabes de antes, ha sido muy bonito, la verdad. Está siendo precioso. Y en este salto que dais, ¿buscáis nuevos socios, inversores? ¿Cómo se sostiene? En este salto nosotros mantenemos a los inversores actuales, que tuvimos suerte que nos apoyaron en este viaje, pues tampoco es fácil. Al final, en este cambio, pues yo me puse de CEO, yo les transmití junto con mis socios, con Cosme y con Jorge, los que seguíamos en el día a día, oye, tenemos esta idea de rehacer esto, sentimos que el potencial de la marca es muy grande, pero el producto que hemos puesto en el mercado lo está haciendo muy pequeño, entonces necesitamos revolucionar esto y acomodar la marca a la revolución del producto. Confiaron en nosotros y entonces nos mantenemos los mismos
los mantenemos los mismos que estábamos, no han entrado inversores nuevos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y Jaime, para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con amigos? Porque es un tópico que se dice, pero realmente te das cuenta con el paso del tiempo. Yo no paro de escuchar historias a mi alrededor de familiares que acaban mal, amigos que acaban mal, gente que no te esperas ni de broma, incluso que te la juega, o sea, cosas muy fuertes. ¿Cómo lo lleváis? Porque yo sé que tú eres una persona súper sincera y a mí se me ha encantado siempre de ti como ejemplo para los jóvenes, ¿no? Decir, oye, pues sí, ha habido momentos duros, ha habido momentos que nos hemos enfadado, ha habido momentos que yo he hecho cosas mal y yo he pedido perdón. Creo que esa parte es súper guay que la cuentes. Yo quizás siempre la he tratado con mucha libertad porque creo que es parte de la empresa y es parte de la vida y yo creo que hace que se normalice que a veces las cosas salgan mal y ya está. Y tiene la importancia de que ha salido mal y eso es importante, pero se puede seguir. Entonces nosotros hemos tenido un montón de problemas, la verdad. Yo creo que el resumen de ellos, y ahora si queréis entramos un poco a detalle, es que yo creo que cuando estableces una relación profesional con un amigo o con un familiar o con una pareja, pones un punto de riesgo que no estaba. Eso es completamente objetivo y completamente pragmático. Ese punto de riesgo antes no lo tenías y ahora lo estás poniendo. Y realmente es un punto de riesgo, pero hay veces que el riesgo es para bien y otras veces que el riesgo es para mal. Pero riesgo es. Para mí es lo primero. Y luego, en relación a nuestra experiencia, nosotros en nuestra primera etapa con mi socio actual, Cos, él tiene un perfil creativo y no supimos entender cómo trabajaba. Y esa es la etapa más dura que yo he vivido en Pompey porque es donde yo siento que me fallé a mí mismo. Es como que nosotros siempre hemos tenido mucha ambición, siempre hemos querido construir la compañía más bonita y más grande que pudiésemos. Y bueno, por el camino yo personalmente leí mal la situación. Para mí mismo. Profesionalmente luego nos dimos cuenta de que también la habíamos leído mal, pero me acuerdo que hablamos con él y le ofrecimos comprarle su parte y él no quería salir. Y bueno, yo me sentí muy mal conmigo mismo. Fuimos adelante, se cerró la operación y bueno, yo aprendí ahí de mí mismo que yo era un tipo de empresario que ponía por delante la amistad, habiéndola roto, porque obviamente en aquel momento se rompió. Luego con el paso de los años nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado profesionalmente. Yo me di cuenta el día que hablé con Cos de que me había equivocado, ese mismo día, antes de que se formalizase la operación, pero hay un punto en ser esta parte de empresario, emprendedor, que sabes que tienes que hacer cosas que no están dentro de tu esencia, sabes que es duro y las sigues haciendo porque como que piensas que es parte del camino, que no hay la satisfacción que te da sin esa dureza. Pero ahí leí mal la situación, porque eso para mí no iba a un tema de dureza, iba a un tema de valores, conmigo mismo. Igual otro empresario te dice que estaba perfecto hecho, da igual, en realidad me da igual, en realidad yo vivo conmigo mismo. Yeah. Y entonces fue muy bonito porque luego vimos que también profesionalmente nos habíamos equivocado, entonces hablamos con él y volvió, y es con el que llevo haciendo todo este viaje, y fue precioso, la verdad. Volvió a la compañía. Yo creo de hecho, Cos hizo un podcast hace poco que yo creo que se entendió mal. Nuestra relación es maravillosa, lo que pasa es que es una situación que ha pasado, ¿sabes? Y yo creo que Cos en otro podcast explicaba eso, es como, es algo tan doloroso porque también lo vivimos a una edad que éramos muy jóvenes, ¿sabes? Lo vivimos como con 25, 26, que tú todavía no tienes tanta cicatriz, no te han pasado tantas cosas normalmente. Entonces, bueno, es una cosa que ha pasado y que ha madurado nuestra relación de otra manera, ¿sabes? Ha sido precioso, la verdad. Y luego con el COVID, uno de mis socios, Nacho, salió del día a día, que la salida fue más razonable, fue más profesional. Y luego hace poco otro de mis socios, Jorge, salió del día a día también, que fue una salida profesional, pero fue complicada, pero en otros términos distintos a los de Cos. Entonces nosotros hemos tenido, muchos problemas. Y seguro que eso ha ralentizado parte del crecimiento de Pompey. Ahora la situación está mucho más estable, pero claro, yo he aprendido mucho de mí mismo por el camino.
he aprendido mucho de cómo entiendo la empresa, de cómo entiendo a mis amigos, y sigo pensando que el resumen es que pones un punto de riesgo en eso. No todo el mundo cuando emprende, bueno, tú tienes familia igual, tú puedes tener una idea de la madre que quieres ser, pero no sabes la madre que vas a ser hasta que realmente lo eres. Y no eres la misma madre desde el día que tienes el primer hijo hasta que tu hijo tiene 7, decías, ¿no? 7. Eres una madre distinta, seguro. Y si tienes la suerte de que tu marido, que seguro que sí, ha evolucionado como tú, estáis juntos. Pero hay muchas veces que las personas no evolucionan de la misma manera y hay un punto que es legítimo, porque nadie sabe cómo va a vivir eso. Ajá. Me parece un ejemplo brutal, ¿eh? ¿Sabes? Porque al final vas de la mano de diferentes maneras, pero tú con tu socio vas de la mano en un camino desconocido y como padres igual. Claro, pero imagínate, yo qué sé, nosotros montamos la compañía, ninguno tiene nada que perder, estamos acabando la carrera, lo único que tienes que perder son esos, no sé, el tiempo que tú te pongas para ver si tracciona o no tracciona. Si uno tiene la expectativa de ser millonario en 3 años, otro lo que quiere es construir lo más bonito posible y otro es un pasatiempo, yo creo que eso se tiene que tener, esa conversación se tiene que tener al principio, pero igual esa idea tú no la sabes hasta que lo vives, y vives la dureza de la empresa, vives el coste de oportunidad que tiene la empresa, vives, bueno, lo malo que tiene la empresa, y entonces ahí vas analizando cuánto te compensa ese balance. Sí. Entonces es legítimo que tú lo que pensabas en el año 0 no lo pienses en el año 5. Porque ya lo estás viviendo. Que sí, al final es un aprendizaje. Y eso, que en un matrimonio pasa igual, en una familia pasa igual, y hay muchas veces que desde fuera, muchas veces suena como muy dramático, pero es como muy legítimo que el que tenía una idea de cómo ser padre o cómo ser madre, de repente los caminos no son iguales. Y claro, es verdad que tú has adquirido una responsabilidad, pero la realidad es que no estáis evolucionando al mismo ritmo. ¿Me explico? Y tú le podrías haber pedido a esa pareja que fuese consecuente con que sea padre, por supuesto que se lo puedes pedir, pero cada uno piensa como piensa. ¿Me explico? Y cada uno evoluciona como evoluciona. Y entonces hay un punto pragmático de todo esto que no es necesariamente que uno sea bueno o sea malo, es la vida. Ya. Me encanta la reflexión y me encanta cómo lo cuentas. Tú con todo esto que te ha pasado entiendo que la parte... durante todos estos años emocionalmente más complicada quizás ha sido esa, ¿no? Sí, sobre todo la salida del día a día de mis socios ha sido lo más complicado, seguro, pero la salida profesional y emocional más difícil fue la de Cosme, porque yo que sé, Cosme nos hemos criado juntos, es como mi hermano. Y ya no es solo por la relación que tenía con él, sino por la mía conmigo mismo. Eso es lo que me mató. Lo de Cosme hizo mucho daño, pero yo que sé, la vida, pues mira, gracias a Dios, hoy estamos juntos y nos queremos. Pero conmigo mismo nunca me había pasado. Siempre he sentido que he tenido, bueno, mi forma de ver la vida y me he respetado eso, ¿sabes? Y ahí no me lo respeté. Me he respetado, no sé si está bien o está mal, pero esto es como pienso y me voy a dormir conmigo mismo. Y prefiero dormir bien conmigo mismo. Y en esa fase de mi vida no lo hice. Mira, tenía una pregunta que justo iba un poco, ¿no? Me ha recordado esto que estás contando, y es si hay algo que tú a día de hoy no negociarías. O sea, algo por lo que, imagínate que os dicen, me lo estoy inventando, vamos a comprar la compañía, pero tiene que cambiar X. ¿Qué X tú nunca...? Esa la parte personal, lo tengo claro, o sea, no volvería jamás a traicionar a... No sé si la palabra es traicionar, pero yo lo sentía así. Entonces, a Cosme o a cualquiera... A fallar de alguna manera, a tomar alguna decisión que falle. A cualquiera de la gente que ha apostado por Pompey y por nosotros, yo por ahí no entro. Porque no puedo dormir. Igual me hace peor empresario, pero es que me da igual, ya lo he vivido. No lo creo, y al final lo que importa es que seas buena persona, que lo eres. Y te lo juro que por eso yo te admiro tanto, ¿eh? Y yo todos estos años que hemos hecho antes, que te hemos visto crecer, tu charla ha evolucionado mucho. Y yo me acuerdo de uno de los congresos de en medio, tú a lo mejor has hecho, yo qué sé, 10 ciudades, me lo invento. Sí. Y fue justo como a la mitad que tu discurso cambió y de repente contaste esto, ¿no? Y dije, joder,
Me parece la bomba que un tío tan joven tenga las narices de asumir sus errores, de pedir perdón y decir, tío, yo esto lo hice mal, ¿no? Porque también es parte del aprendizaje personal y profesional, o sea, en todos los Sí, sentidos. también es una forma de seguir de seguir progresando. O sea, es como que yo siento que todas las veces que uno se engaña a uno mismo, en el fondo progresas más lento. Y hay un punto de tu vida, poniendo desde un plano quizás, si quieres cómico, todas las crisis de los 30, 40, 50, 60, yo creo que siempre son wake-up calls de cosas que no has hecho. Creo que el ser humano tiende a encontrarse con su esencia en algún momento de su vida. 100%. ¿Sabes? Es como que siempre pienso que tú lo que no has hecho con 30 pero te hubiese gustado hacer y no lo haces con 40 y no lo haces con 50 y son cosas core de ti. Está ya por algún son lado. cosas core de ti, de que tienes que vivir y esto no es eterno. Creo que sale por ahí, en algún momento de tu vida. Entonces no sé, bueno, esta ha sido un poco mi experiencia, ¿sabes? Y creo que el hecho de asumirlo rápido y de asumirlo con coraje contigo mismo y de no darle tanta importancia, que no digo que no la tenga, digo que cuando haces cosas fallas y aciertas. Y es parte de hacer cosas, y lo que no acepto es no hacer cosas. Eso es lo que no acepto. Entonces, parte de la responsabilidad de fallar es cogerla. Y lo que pienso es, si no la coges, eso pesa. Cosas tan importantes, eso pesa. Entonces, para mí, bueno, fue un proceso natural cogerlo, vivirlo, sufrirlo, asumirlo, pelearlo, dejar de martirizarme y seguir. Y ese proceso lo tuve que vivir, ¿sabes? Lo tuve que vivir conmigo mismo para poder hablar con Cosme. Primero tenía que arreglarme yo, porque lo que me estaba matando ya no era solo haber perdido en ese caso la relación con Cos, sino yo, haberme partido, es como yo me sentía, ¿sabes? Me parece una reflexión súper bonita. Y no se me ha olvidado nunca eso, nunca. Lo tengo como algo, bueno, igual que para Cos esa cicatriz la vivió del otro lado, sentirse como despreciado, por sentirse no valorado por algo que había montado con sus amigos, la otra cara. Claro, eso deja cicatriz, ¿sabes? Eso, para bien, gracias a Dios, porque estamos aquí juntos, pero ha pasado. En una etapa de tu vida, pues, yo que sé, igual que la gente que ha vivido que sus padres se separan en una etapa de adolescencia, joder, es una etapa donde tú no estás hecho. Nosotros profesionalmente no estábamos hechos, entonces te marca. Lo has vivido, igual, yo qué sé, si te pasa con 50, que claro que afecta, que yo conozco un montón de empresarios que les ha pasado con 50 y afecta, Sí. Pero ya tienes más cicatriz, ya tienes más costra, igual te ha pasado algo más importante en tu vida que lo relativizas más, que es lo que yo he vivido con la salida de mis otros socios. Han sido duras, pero las he relativizado mucho mejor, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Y Jaime, una cosa, bueno, creo que me espero la respuesta, pero ¿tú eres de improvisar o eres una persona súper minuciosa, súper meticulosa con tu trabajo, todo calculado? Bueno, no, ya sabes cómo soy. No soy impulsivo, porque todas las veces que he sido muy impulsivo en la empresa no me ha ido demasiado bien, pero mi esencia es pasional. Entonces, primero me nace el impulso, primero me nace la pasión, la idea, y luego trato de reformular si tiene sentido o no. Entonces, la empresa me ha enseñado a ser mucho más minucioso de lo que mi esencia pinta. Entonces, he aprendido mucho, pero soy mucho más pasional que minucioso. Pero ha sido muy bonito porque también eso es un ejercicio de decir, oye, para que esto salga bien, que en realidad es lo que todos queremos, está muy bien esa parte pasional, pero hay cosas que no solo funcionan así. Entonces, me he retroalimentado mucho y también con la salida de mis socios pues he tenido la oportunidad de coger cosas que antes no cogía. Cuando salió Nacho me puse yo de CEO y entonces tocaba muchos palos que antes no tocaba. Mi socio Jorge, que llevaba la parte financiera, pues a mí me ha ayudado a estar mucho más parte de la parte financiera operativa, y entonces eso me ha hecho entender la empresa en general, holísticamente, y hay áreas como el
la empresa en general tiene mucho que ver con esa pasión, pero hay áreas como la parte operativa, la parte financiera, que requieren una parte minuciosa. Total. Que yo he ido desarrollando esos skills. Entonces soy como una mezcla de cosas sin llegar a ser muy bueno en ninguna de ellas, pero también es parte del rol de llevar una empresa. Es como que coges un poco de todas las áreas y yo con todas... Ha sido bonito que con todas las, pues las salidas de mis socios, pues yo también he aceptado como el reto de ir cogiéndolo, de ir aprendiendo, Claro, ¿sabes? es un poco mirar desde arriba todo, ¿no? Y no tengo duda que lo harás como siempre con toda la profesionalidad y todo el cariño. Me temo que no, pero bueno, todo el mundo piensa, ¿no?, que a lo mejor, oye, ya llevas 11 años, tal, no sé qué, pues ya habrás bajado un poco el ritmo, puedes delegar más. Ahora eres padre, tienes 3 niñas pequeñitas, ¿has bajado el ritmo? No, la verdad. De hecho, para mí ha sido la época más difícil, otra vez conmigo mismo. Cuando nació Pía, que es nuestra hija mayor, ahí yo creo que todos los empresarios tenemos que tomar una decisión, que es qué tipo de padre quieres ser. Y todo está bien, o sea, no lo digo desde un plano como de... Pero yo tenía claro que quería vivir a mis hijas. Porque soy muy niñero, porque me encantan las niñas, porque me encanta la familia, porque me lo paso como un enano. No quería perderme eso. Pero también tengo muy claro que quiero construir la compañía más grande y más bonita que pueda. Y entonces lo que sacrifica un poco más es mi salud, siendo honesto, la verdad. También la vida familiar te ayuda a ser más eficiente, pero bueno, lo he tratado de conciliar, pues tratar de estar en casa para vivir a las niñas por la noche, dormirlas, trabajar, volver al día siguiente, vivir eso con mi mujer me ha ayudado mucho, pero así lo hemos hecho. Y también la empresa me ha enseñado a que hay más valor en tratar de poder mantenerte en un 80% de energía de forma constante que ir al 100, bajar al 50, ir al 100, bajar al 50. Y en nuestra primera etapa de Pompey, yo hacía mucho eso. Es como que me quemaba demasiado rápido y entonces cuando te quemas tienes un problema, que es que te tienes que resetear, necesitas unos días, volver, hablar... ¿Sabes? Hay como un proceso en ese reseteo humano, natural. Y entonces tardas más que si consigues mantener una energía del 80%. Y entonces aprendí mucho en esa etapa y básicamente para mí se reduce en que los innegociables que tengas no los dejes de hacer, porque son los que te dan energía y esos los tienes personal y profesionalmente. Hay partes en la empresa que te dan energía y otras que te lo quitan, y hay partes en la vida personal, familiar, la que tengas, que te quitan energía y otras te la dan. Y entonces lo que trato de hacer es nunca dejar de hacer, en la medida que pueda, las cosas que me dan energía, porque tengo energía para abordar las que no. Y cuando tienes el fuel de energía bajo, el problema es que no puedes tomar buenas decisiones en los problemas, todo se te hace más bola, todo te viene grande, entonces empiezas a decidir mal, entonces todo empieza a ir peor. Entonces yo creo que es muy importante que lo que te dé energía lo disfrutes en tu vida profesional y en tu vida personal, lo protejas. Desde un punto de vista pragmático, para poder trabajar mejor también, ¿sabes? Entonces te diría que, siendo honesto, ha sido más renunciar a horas de sueño, que no sé cuánto de positivo es, ni cuánto de escalable es, porque también piensa que mis hijas nacieron con el COVID, entonces la intensidad de la empresa y la intensidad familiar ha sido hiper alta en mis últimos años. Entonces... Sí, que no pinta tampoco que vaya a descender la intensidad. La intensidad ha subido, la intensidad empresarial, gracias a Dios, como la compañía ha crecido, ha subido, y la intensidad familiar, bueno, tú eres madre, no va a bajar. No va a subir porque no creo que tengamos más niños, pero no va a bajar. Entonces, lo que me ha hecho muy feliz es todo lo que te he contado profesionalmente, hacerlo de la mano de mi familia. Estaría muy triste si por esto, bueno, significa que no hubiese vivido a mis hijas. Pero duermo tranquilo por haber podido compaginar ambas cosas en la medida que a mí me satisface, ¿sabes? Y
bueno, de ver cómo Mar y yo lo hemos llevado juntos, de que ella entendiese en los momentos más intensos, pues apoyar más. Ella en los últimos 6 meses ha tenido que viajar a Londres cada 2 semanas, entonces me quedaba yo con las niñas. Ha sido muy bonito, ¿sabes? Y es parte de eso que yo quizás también viví con la salida de COS, que estoy orgulloso de vivir la empresa de esta manera. Yo creo que lo bonito es que tú eres una persona muy reflexiva y muy coherente con todo lo que haces y vamos, estoy segura de que seguirás haciéndolo bien en todos los sentidos y seguirás disfrutando de esas dos partes que son tan importantes. Sí, es que ¿no? ¿sabes qué pasa? Que si no disfruto mi parte familiar, yo no puedo abordar la empresa. Es que no puedo hacerlo. No... bueno, tengo la suerte que me encantan mis hijas, me encanta la familia, me encanta... Entonces, a mí irme de viaje con ellas, hacer una excursión con ellas, es que es cero esfuerzo, es lo contrario. Entonces, hay un punto egoísta en esto también, ¿sabes? Hay un punto de... Es que es un placer. ¿Pero por qué dices que hay un punto egoísta? Porque no sé si me costase lo haría de la misma forma. Igual sí, porque soy una persona responsable, ¿sabes? Pero... Yo creo, conociéndote, que sí, pero creo que lo maravilloso es que no te cueste. Sí, igual sí lo haría por responsabilidad de... Oye... He tomado la decisión de ser padre, claro, esto es lo me que necesitan hay, y claro. tal. Pero yo creo que lo maravilloso es que te nazca serlo, que a mí me pasa igual. O sea, a mí si no me naciera yo me sentiría horrible. A mí me flipa disfrutar de verdad de estar con mis hijos. Creo que no hay nada más maravilloso y creo que eso es lo que te hace también poner una barrera un poco también con la parte profesional, porque si no, pues... Sí, también te da mucha confianza cuando no he podido hacerlo en la medida que me hubiese gustado, en no sentirme mal por no hacerlo cuando no lo he podido hacer. También me ha dado mucha confianza en eso, de oye, decirle a mis hijas, oye, o a mi mujer, oye, este verano tal, este fin de semana tal. Bueno, también tienes una muy buena compañera con la que entiendo que os comunicáis, Sí, ¿no? sí, no, la verdad es que Mar me conoció emprendedor, vosotros también habéis vivido la relación, Mar me conoció emprendedor, me conoció empresario. Te compró Compró así. ese pack y ella sabe también lo que me da y lo que yo siento también que le da a la familia. A mí me gusta que las niñas vean dedicar tu esfuerzo a cosas que te importan. Yo creo que eso es muy importante, ¿sabes? No va tanto con emprender, es como, joder, dedicar tu esfuerzo, tu energía, tus ganas, tus ideas, tu ilusión a cosas que realmente te importan. Eso se respira en casa, ¿sabes? Claro que sí. Me gusta mucho eso. Claro que sí. Entonces, bueno, un poco sintetizando, creo que a costa de la salud y creo que no sé cuánto tiempo lo voy a poder escalar así, si te soy sincero, porque, bueno, pues eso, porque yo también me esfuerzo que estoy estresando mucho el cuerpo, ¿sabes? Entonces, sé que tengo que cambiar algo, pero no sé cuándo hacerlo todavía. Y obviamente la familia no la voy a cambiar. Ya. Bueno, pues lo irás viendo. Lo iré viendo. Y resúmenos, Jaime, ahora mismo en qué punto estáis con la compañía, qué tiendas tenéis, qué puntos de venta tenéis, en qué países estáis. Pues mira, hemos pasado en estos años ahora vendemos el 50-60% fuera de España. ¿Sí? No sabía que tanto. Increíble. Qué pasada. ¿Y dónde? Sobre todo en Europa porque tenemos muchos puntos de venta wholesale, como 150, tenemos 6 tiendas en España, 3 en Calle y 3 con el Corte Inglés, pero es que la compañía ha girado mucho hacia la parte internacional. Hemos hecho colaboraciones con Kappa, con Pachá, con Pepsi, con Clarks Originals. Ahora lanzamos una cosa increíble, no la puedo decir, pero en 2 meses, con el Racing de Santander. Bueno, la compañía ha cambiado muchísimo. Qué pasada. Entonces, nada, ahora estamos como 40 personas, pues eso, 3 más 3 tiendas, 150 puntos de venta de wholesale, vendemos pues en marketplaces de toda Europa, en las mejores tiendas independientes de Europa, y vendemos ropa, o sea, hicimos una colección de ropa entera desde hace 4 años,
vendemos producto mujer unisex, vendemos mucho mocasín, vendemos calzado deportivo. Bueno, es un cambio enorme, la verdad. Y lo que estoy orgulloso es como que lo visualizábamos. Y no siempre pasa eso. Es como que, bueno, el cliente y el mercado nos está dando la oportunidad de cumplir parte de lo que pensábamos que se podía hacer. Qué bien. ¿Sabes? Pues me alegro muchísimo y vamos, te lo mereces, os lo merecéis, así que os iremos siguiendo de cerca. Y vamos a terminar, si te parece, con la pregunta que hacemos siempre, que tú ya te la sabes, no sé si en estos años habrá cambiado, ¿qué es para ti lo que de verdad importa? Bueno, mi familia. Y hacer cosas que realmente te importen, te diría. Yo creo que es una pregunta un poco amplia, pero lo primero que me sale del corazón es seguro que mi familia, es tenerles cerca, cuidarles, sentir que estamos juntos. Y luego, en relación a la empresa y lo que te da la empresa, para mí el resumen siempre ha sido que lo mejor que yo puedo ser profesionalmente y personalmente está muy cerca de haber tenido el coraje de dedicar mi vida a algo que me importa. Que puede ser lo que sea, es muy personal. Pero eso es donde, bueno, a mí me gustaría que mis hijas cogiesen eso, la verdad. Qué bonito. Pues gracias, Nada, amigo, gracias a vosotros, María. por ser tan valiente, por todos los valores que tienes, porque es un gusto seguirte siempre y tenerte al lado, y que ya sabes que te queremos todos un montón. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, María.